Mi hermana y mi madre me tendieron una emboscada con mi ex en una fiesta falsa mientras estoy embarazada. Por fin descubrí el oscuro secreto de por qué querían unirnos a toda costa. Imaginen pasar 5 años tratando de concebir con el hombre de tu vida, Daniel, y finalmente lograrlo. Imaginen que, en lugar de celebrar, tu propia familia intensifica una campaña de acoso que ha durado una década. La presión constante para que dejes a tu esposo y regreses con tu exnovio del instituto, un tipo llamado Julián al que no veo desde los 18 años. Mi hermana, Sofía, siempre fue la líder de esta obsesión, respaldada por los susurros constantes de mi madre. Nunca entendí por qué Julián era el yerno ideal, si Daniel es un hombre exitoso, amoroso y fiel. Todo llegó a un punto crítico el fin de semana pasado, cuando me invitaron a un supuesto baby shower sorpresa, que resultó ser una emboscada macabra donde me encerraron en una habitación con mi ex. Lo que descubrí después de enfrentarlas no solo destruyó mi relación con ellas, sino que reveló una deuda secreta y un plan tan retorcido que me hace dudar de si alguna vez me quisieron de verdad. Esta es la historia de cómo mi embarazo destapó una red de mentiras que mi familia tejió a mis espaldas durante 10 años. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Valeria y tengo 30 años. Si me hubieran preguntado hace una semana, habría dicho que mi vida estaba en su mejor momento. Llevo casada 4 años con Daniel, un arquitecto maravilloso que ha sido mi roca absoluta. Nuestra relación es lo que muchos llamarían perfecta, excepto por un detalle externo que siempre ha proyectado una sombra sobre nosotros, mi familia. Verán, desde que terminé con mi novio de la secundaria, Julián, mi hermana Sofía y mi madre parecen haber entrado en un estado de negación perpetua. Julián era el hijo del mejor amigo de mi padre, un chico de buena familia, deportista y, según ellas, el único hombre capaz de hacerme feliz. Rompimos porque él me engañó repetidamente y porque nuestras metas eran opuestas, pero para mi madre y Sofía, eso eran errores de juventud que yo debía perdonar. Cuando empecé a salir con Daniel, las críticas fueron inmediatas. Es demasiado serio, decía mi madre. No tiene el carisma de Julián, añadía Sofía. A pesar de que Daniel me trata como a una reina y nos ha dado una estabilidad emocional que nunca tuve en mi infancia, ellas nunca dejaron de mencionar a Julián en cada cena familiar. Me enviaban capturas de pantalla de sus redes sociales, me contaban lo bien que le iba en sus negocios y, lo más molesto, siempre intentaban coincidir con él en eventos locales. Yo siempre puse límites claros. Bloqueé a Julián de todas partes y dejé de asistir a reuniones donde supiera que él estaría. Daniel, con una paciencia de santo, simplemente me decía que ignorara el ruido, que lo que importaba era lo que nosotros habíamos construido. Pero la presión aumentó hace 5 años, cuando Daniel y yo decidimos que queríamos ser padres. El camino hacia la concepción fue un infierno. Pasamos por tratamientos de fertilidad, 3 pérdidas dolorosas y meses de llanto. Durante todo ese tiempo, mi hermana Sofía tuvo la audacia de decirme que quizás el universo me estaba mandando una señal de que Daniel no era el hombre indicado para ser el padre de mis hijos. Decía que con Julián todo habría sido más natural. Ese nivel de crueldad debería haberme hecho cortar lazos hace mucho tiempo, pero la culpa familiar es una fuerza poderosa. Cuando finalmente, hace 3 meses, el test dio positivo y el médico nos confirmó que el embarazo era viable y fuerte, Daniel y yo lloramos de alegría. Pensé que la noticia del primer nieto de la familia calmaría las aguas. Pensé que verían mi felicidad y finalmente aceptarían a Daniel como el pilar de mi vida. Qué equivocada estaba. La noticia del embarazo pareció activar un temporizador de desesperación en Sofía y en mi madre. Sus comentarios se volvieron más urgentes. Ya no eran solo sugerencias, eran ataques directos. Espero que el bebé se parezca a ti y no tenga la genética de Daniel, decía mi madre mientras tomaba el té. Sofía, por su parte, empezó a enviarme artículos ridículos sobre cómo el primer amor deja una huella genética en la mujer. Yo estaba tan concentrada en mi bienestar y en el de mi bebé que traté de filtrar todo ese veneno. Me prometí a mí misma que este niño crecería en un ambiente de amor, lejos de las obsesiones de su tía y su abuela. Sin embargo, ellas estaban tejiendo un plan que yo no pude ver venir. Una fiesta sorpresa que, según ellas,
Sería el cierre de todas nuestras rencillas y el inicio de una nueva etapa familiar. Yo quería creerles. Quería tanto tener una madre y una hermana normales que bajé la guardia. Ese fue mi primer gran error en esta historia que estaba a punto de volverse una pesadilla. Todo comenzó el martes pasado. Sofía me llamó con una voz inusualmente dulce, una que no usaba conmigo desde que éramos niñas. Me dijo que ella y mi madre se sentían terriblemente culpables por cómo habían actuado en el pasado. Admitió que sus comentarios sobre Daniel habían sido fuera de lugar y que el embarazo les había hecho comprender lo que realmente importaba, la familia. Me propuso organizar una pequeña reunión de té el sábado por la tarde, solo para nosotras tres y un par de primas cercanas, para celebrar el fin del primer trimestre. Queremos pedirte perdón oficialmente, Valeria. Queremos que este bebé nos una de verdad, me dijo. Yo, ingenua por el deseo de reconciliación, sentí que se me quitaba un peso de encima. Se lo comenté a Daniel esa noche. Él frunció el ceño. Daniel conoce a mi familia mejor que nadie y ha visto cómo me han hecho llorar durante años. Val, suena demasiado bueno para ser verdad, me advirtió. Sofía no cambia de opinión de la noche a la mañana. Ten cuidado. Yo lo tranquilicé diciéndole que sería solo un par de horas en una casa de té privada que habían alquilado. Le prometí que si alguien decía una sola palabra sobre Julián o criticaba nuestra relación, me levantaría y me iría de inmediato. Daniel, aunque escéptico, me dio un beso en la frente y me dijo que me recogería a las 6 de la tarde. Él quería que yo fuera feliz y sabía cuánto me dolía el distanciamiento con mi familia. El sábado llegó y me vestí con un vestido premamá azul claro. Me sentía bonita y, por primera vez en mucho tiempo, optimista respecto a mi madre. La dirección que me enviaron no era una casa de té, sino una propiedad alquilada a las afueras de la ciudad, una especie de quinta con jardines amplios. Sofía me explicó por mensaje que decidieron cambiar el lugar porque el día estaba precioso y querían que estuviéramos al aire libre. Cuando llegué, noté que había varios coches estacionados, pero ninguno me resultaba familiar. Al entrar en la propiedad, no vi a mis primas por ninguna parte. Mi madre y Sofía me recibieron en la entrada con copas de jugo de frutas y sonrisas que ahora, al recordarlas, me parecen máscaras de una película de terror. «Qué bueno que llegaste, cariño», exclamó mi madre, abrazándome con una fuerza excesiva. Me llevaron hacia la parte trasera de la casa, donde había una mesa decorada con flores y pasteles. Sin embargo, no había nadie más. «Las primas vienen en camino», dijo Sofía rápidamente, mientras me instaba a sentarme en un sillón grande dentro de una especie de glorieta cerrada con cortinas. Me sentía un poco mareada por el calor, así que acepté el asiento. Sofía se levantó diciendo que iría por más hielo, y mi madre dijo que tenía que atender una llamada importante de la abuela. Me quedé sola unos minutos, disfrutando de la brisa. Entonces, escuché pasos. Esperaba ver a mi prima Elena, pero cuando las cortinas de la glorieta se abrieron, el hombre que entró no era alguien de mi sangre. Era Julián. No lo había visto en una década, pero su rostro seguía siendo el mismo, aunque ahora lucía un traje caro y una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Se quedó allí parado, mirándome el vientre con una intensidad que me hizo querer cubrirme. «Hola, Val. Te ves radiante con ese embarazo», dijo, como si no hubieran pasado 10 años desde que le pedí que no volviera a dirigirme la palabra. El pánico empezó a subir por mi garganta. Intenté ponerme de pie, pero él se acercó rápidamente y bloqueó la salida de la glorieta. «¿Qué haces aquí, Julián?» «¿Dónde están mi madre y mi hermana?», pregunté con la voz temblorosa. Él simplemente se rió y se sentó en una silla frente a mí. «Ellas nos han dado un momento a solas, Val. Saben que tenemos mucho de qué hablar antes de que ese niño nazca». En ese momento, comprendí que la fiesta era una mentira. Estaba en una emboscada orquestada por las personas que deberían protegerme. El aire dentro de la glorieta se volvió denso, casi irrespirable. Julián no se movía de la entrada, y yo sentía como el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza violenta. Leo, mi bebé, pareció moverse por primera vez en ese instante, como si sintiera mi angustia. «Quítate del camino, Julián», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «No tengo nada que hablar contigo. Esta reunión era para mi familia, no para ti». Él no se inmutó. Empezó a hablar de cómo se arrepentía de lo que había pasado en el instituto, de cómo nunca había encontrado a una mujer como yo y de cómo sabía, con una certeza delirante,
que Daniel era solo un error de rebeldía en mi vida. Valeria, mírame, insistió él, tratando de tomar mi mano, la cual retiré de inmediato. Tu madre me ha contado lo mucho que sufriste para quedar embarazada. Sé que Daniel no ha podido darte la vida que mereces. Yo tengo empresas ahora, tengo una posición. Puedo darte a ti y a ese bebé un futuro que él ni siquiera imagina. Sofía dice que todavía guardas mis fotos en una caja en el ático. Ellas saben que todavía me amas. Me quedé estupefacta. Yo no tengo ninguna caja con fotos suyas. Todo lo relacionado con Julián fue quemado o tirado a la basura el día que Daniel y yo nos mudamos juntos. Comprendí que mi hermana no solo me presionaba, sino que le estaba alimentando mentiras a este hombre, alimentando su obsesión para mantenerlo cerca. Intenté gritar el nombre de mi hermana, pero Julián me interrumpió. No te van a oír, Val. Están en la casa principal, dándonos privacidad. Ellas quieren esto tanto como yo. ¿No te das cuenta? Tu madre ya me llama, hijo. Ella sabe que este bebé necesita un padre con un linaje fuerte, alguien que pertenezca a nuestro círculo. El asco que sentí fue infinito. Mi propio linaje, mi propia sangre, estaba tratando de venderme como si fuera un objeto de intercambio. Julián se acercó más, su voz bajando a un susurro perturbador. Daniel no tiene por qué ser un problema. Podemos arreglarlo. Solo tienes que decir que el bebé, bueno, que hubo un encuentro entre nosotros hace unos meses. Nadie tiene por qué saber la verdad. Esa fue la gota que colmó el vaso. La insinuación de que yo debía mentir sobre la paternidad de mi hijo para estar con él me dio una oleada de adrenalina pura. Me puse de pie, ignorando el dolor en mi espalda, y lo empujé con todas mis fuerzas. Julián, sorprendido por mi reacción, retrocedió un par de pasos, lo suficiente para que yo pudiera salir corriendo de la glorieta. Corrí hacia la casa principal, gritando el nombre de mi madre. Mi vientre pesaba y me faltaba el aire, pero no me detuve. Entré por la puerta trasera de la quinta y las encontré allí, sentadas en la cocina, tomando vino tranquilamente mientras veían un catálogo de muebles para bebés. Cuando me vieron entrar, sudorosa y pálida, Sofía tuvo la desfachatez de sonreír. ¿Ya terminaron de hablar, Val? Julián es tan comprensivo, ¿verdad? Me acerqué a la mesa y tiré la copa de vino de mi hermana al suelo. El estruendo del cristal rompiéndose pareció congelar el tiempo. Son unas enfermas, grité. Me tendieron una trampa. Me encerraron con un acosador. ¿Qué demonios les pasa? Estoy embarazada de Daniel. Amo a mi esposo. Mi madre se levantó, su rostro transformándose de la falsa dulzura a una frialdad gélida. No seas malagradecida, Valeria. Julián es tu única oportunidad de salvar a esta familia. Daniel es un don nadie que te ha alejado de nosotros. Julián es el futuro. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a huir. Me planté frente a ellas y les hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué? ¿Qué les debe Julián? ¿Qué hay detrás de todo esto? La mirada de pánico que cruzó el rostro de mi hermana me dio la respuesta. Había un secreto, y yo no me iría de allí hasta desenterrarlo. El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Sofía evitó mi mirada, concentrándose en el vino derramado en el suelo, mientras mi madre se cruzaba de brazos con una expresión de altivez que ya no lograba ocultar el temblor de sus manos. No digas tonterías, Valeria, dijo mi madre finalmente. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Es tan difícil de entender que preferimos a un hombre de nuestra clase? Basta de mentiras, rugí. Nuestra clase. Julián es un manipulador y ustedes lo saben. Me encerraron con él para que yo traicionara a mi marido. Esto no es por mi bien. ¿Cuánto dinero hay de por medio? Sofía soltó una risita nerviosa, casi histérica. Julián entró en la cocina en ese momento. Se colocó detrás de mi madre, poniendo una mano en su hombro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Val, no lo hagas difícil, dijo él. Tu familia ha pasado por momentos complicados desde que tu padre falleció. Daniel no ha movido un dedo por ellas, pero yo sí. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Mi padre había muerto hacía 7 años, dejando una herencia que, supuestamente, era suficiente para que mi madre y Sofía vivieran cómodamente. Pero Sofía siempre tuvo gustos caros y mi madre nunca supo administrar un centavo. ¿Qué hicieron?, pregunté,
mi voz ahora baja y peligrosa. Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de un rencor acumulado durante años. La empresa de papá no era lo que creías, Valeria. Estaba llena de deudas. Julián y su padre las cubrieron todas para que no perdiéramos la casa de la playa y el apartamento. Pero hubo condiciones. Julián siempre te quiso. Él puso como condición que nosotros te mantuviéramos, disponible, para él. Pero tú te casaste con ese arquitecto de pacotilla. Me quedé helada. Mi vida, mi matrimonio, mi tranquilidad, habían sido vendidos como parte de un acuerdo financiero antes de que Daniel y yo siquiera nos comprometiéramos. Me vendieron, susurré, sintiendo una náusea física. ¿Vendieron mi felicidad para mantener sus lujos? Mi madre golpeó la mesa con el puño. Lo hicimos para salvar el apellido. Julián ha sido muy generoso. Nos ha mantenido estos años, pero ahora está cansado de esperar. Él quiere una familia, Valeria. Quiere ese bebé. Él está dispuesto a condonar el resto de la deuda de Sofía si tú simplemente regresas al camino correcto. Sofía había acumulado deudas de juego y malas inversiones en una tienda de ropa que fracasó, y Julián había sido su prestamista personal. Ellas no estaban tratando de hacerme feliz, estaban tratando de pagar sus facturas usando mi vientre y mi vida. La magnitud del plan macabro era abrumadora. Ellas sabían que Daniel y yo estábamos buscando un bebé. Esperaron a que yo estuviera en mi estado más vulnerable, embarazada y con las hormonas a flor de piel, para intentar forzar una ruptura. Julián planeaba reclamar la paternidad, o al menos crear la duda suficiente para que Daniel me dejara, y así él podría rescatarme. Todo era una transacción comercial. Ustedes no son mi familia, dije, sintiendo como las lágrimas finalmente empezaban a correr, pero no de tristeza, sino de una rabia purificadora. Ustedes son parásitos. Han usado a mi hijo como moneda de cambio antes de que nazca. Saqué mi teléfono del bolsillo del vestido. Había estado grabando todo desde que entré en la glorieta. Al ver el dispositivo, el rostro de Julián cambió. Su aire de caballero se desvaneció y vi al monstruo que siempre supe que era. Dámelo, Valeria, ordenó, dando un paso hacia mí. Pero antes de que pudiera acercarse, el sonido de un motor rugiendo en el camino de entrada nos detuvo a todos. Era el coche de Daniel. Había llegado temprano porque, como él mismo dijo, tenía un mal presentimiento. Si das un paso más, Julián, Daniel no será el único que sepa esto. La policía también lo hará, advertí. Miré a mi madre y a mi hermana con el desprecio más profundo que jamás había sentido. Este es el fin. No volverán a ver a este bebé. No volverán a saber de mí. Disfruten de sus lujos, porque les van a costar todo lo demás. Salí de la cocina sin mirar atrás, mientras escuchaba a Sofía empezar a sollozar de puro miedo. Salí de la casa con el corazón martilleando contra mis costillas. Daniel ya estaba fuera del coche, caminando hacia la entrada con una expresión de alerta máxima. Al verme salir corriendo, pálida y con las manos temblando, se precipitó hacia mí. Valeria. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? El bebé está bien, preguntó, sosteniéndome por los hombros. No pude articular palabra al principio, solo lo abracé y empecé a sollozar en su pecho. El alivio de sentir su aroma y su fuerza me desarmó por completo. Vámonos de aquí, Daniel. Por favor, sácame de aquí ahora mismo, logré decir entre espasmos. Él no hizo preguntas. Me ayudó a subir al coche y arrancó a toda velocidad. Por el espejo retrovisor, vi a Sofía y a mi madre salir al porche, seguidas por Julián. Sofía agitaba las manos, probablemente tratando de inventar alguna excusa final, pero Daniel no se detuvo. Durante el trayecto de regreso a casa, el silencio en el coche solo era roto por mis intentos de recuperar el aliento. Daniel me tomaba la mano con fuerza, transmitiéndome una calma que yo no sentía. Cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento y cerramos la puerta con doble llave, me desplomé en el sofá. Daniel, tengo que contarte algo horrible, dije, sacando mi teléfono. Le puse la grabación. Él escuchó en silencio absoluto. Vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo sus nudillos se volvían blancos mientras escuchaba a mi hermana admitir que me habían vendido por una deuda de juego y préstamos comerciales. Escuchó a Julián sugerir que mintiéramos sobre la paternidad de nuestro hijo. Cuando la grabación terminó,
Daniel se quedó mirando a la nada durante varios minutos. Su silencio me asustó más que cualquier grito. Daniel, por favor, di algo, supliqué. Él se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Esa es la razón, todo este tiempo pensé que eran solo clasistas y difíciles. Pero esto es criminal, Valeria. Han intentado destruir nuestra familia por dinero. Han intentado robarme a mi hijo antes de que nazca. Daniel se acercó a mí y se arrodilló frente al sofá. Sus ojos estaban llenos de una resolución feroz. No voy a permitir que se acerquen a ti nunca más. Mañana mismo contactaremos a un abogado. Quiero una orden de alejamiento para Julián, si es posible, para ellas también. Y sobre la deuda, no me importa cuánto sea, vamos a investigar si hubo extorsión. Yo le conté sobre la glorieta, sobre cómo Julián me acosó y cómo ellas me encerraron. Daniel estaba lívido. Mañana iremos al médico para asegurarnos de que el estrés no haya afectado al bebé. Y después, vamos a hacer pública la verdad. No, Daniel, exclamé. La vergüenza. La vergüenza es de ellas, no tuya, Val, me interrumpió. Si guardamos silencio, seguirán intentándolo. Ellas dependen de Julián, y Julián depende de su reputación. Si el padre de Julián se entera de que su hijo está usando el dinero de la familia para extorsionar a una mujer embarazada, el grifo se cerrará. Esa es nuestra defensa. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Julián en la glorieta. Me sentía sucia, como si la traición de mi propia madre se hubiera filtrado en mis poros. Pero al mirar a Daniel, que se quedó despierto vigilando la puerta, recordé por qué valía la pena luchar. Él era el gran amor de mi vida, y este bebé era nuestro milagro. Mi familia había intentado usar mi útero como un banco, pero no sabían que yo ya no era la niña sumisa que recordaban. La Valeria que salió de esa quinta era una madre dispuesta a todo por proteger su nido. El plan macabro de mi hermana había salido a la luz, y ahora, yo me encargaría de que las sombras las consumieran a ellas, no a nosotros. El lunes por la mañana, Daniel y yo nos reunimos con la abogada Martínez, una especialista en derecho de familia y acoso. Cuando le mostramos la grabación y le explicamos la historia de la deuda heredada de mi padre, su expresión pasó de la profesionalidad a la indignación absoluta. Valeria, lo que tenemos aquí es una conspiración para cometer extorsión emocional, posiblemente, fraude financiero, nos explicó. Si Julián ha estado utilizando deudas de terceros para forzar una relación contigo bajo coacción, eso es ilegal en varios niveles. Y la participación de tu madre y tu hermana las hace cómplices. Decidimos actuar rápido. La abogada redactó una carta de cese y desistimiento enviada no solo a Julián, sino también a su padre, el viejo amigo de mi papá. Queríamos que la fuente del dinero supiera exactamente en qué se estaba gastando. Simultáneamente, solicitamos una orden de protección de emergencia. Mientras estábamos en el despacho, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de Sofía. Había pasado de los insultos a las súplicas. Val, por favor, no le digas nada al padre de Julián. Nos van a quitar todo. La casa entrará en ejecución si Julián retira el apoyo. Somos tu familia. Yo no respondí. Cada mensaje de Sofía solo reforzaba mi decisión. Ella no estaba preocupada por mi salud o por el bebé, estaba preocupada por sus paredes y sus muebles. Le pasé el teléfono a la abogada para que registrara los mensajes como evidencia de acoso. Daniel, por su parte, hizo algo que yo no esperaba. Publicó un mensaje en el grupo de Facebook de nuestra comunidad extendida y de la familia. No dio nombres explícitos de inmediato, pero escribió: a veces la traición viene de quienes deberían cuidarte. Estamos protegiendo a nuestro bebé de personas que valoran más el dinero que la vida. No se dejen engañar por apariencias de reconciliación. El impacto fue inmediato. Mis tíos y primos empezaron a llamarme. Algunos ya sabían que Sofía tenía problemas de dinero, pero no imaginaban el nivel de bajeza al que había llegado. Mi madre intentó llamarme desde un número oculto, llorando y diciendo que yo era una hija desnaturalizada que quería ver a su propia madre en la calle. Prefiero verte en la calle que ver a mi hijo en manos de un psicópata como Julián, le dije antes de colgar y bloquear ese número también. El estrés era inmenso, pero por primera vez, me sentía poderosa. Ya no era la víctima pasiva de sus susurros. Lo más sorprendente ocurrió por la tarde. Recibí un correo electrónico del padre de Julián.
Era un hombre de la vieja escuela, muy estricto con su honor. Me pedía una reunión privada en un lugar público. Daniel quería ir conmigo, pero el señor especificó que quería hablar conmigo a solas para enmendar el honor de su familia. Daniel aceptó, pero se quedó en una mesa cercana en la cafetería, observando todo. El padre de Julián estaba pálido y parecía haber envejecido 10 años. Valeria, he escuchado la grabación que tu abogada envió. Estoy profundamente avergonzado, comenzó. Me confesó que él no sabía nada de la deuda de Sofía. Julián le había dicho que estaba ayudando a la familia de un amigo y que tú y él estaban retomando su relación de forma voluntaria. Mi hijo tiene una obsesión insana contigo, y yo he alimentado eso sin saberlo. Se acabó. He cortado todos sus fondos. Julián se va a trabajar a una de nuestras plantas en el extranjero, lejos de aquí. Y sobre la deuda de tu madre. El señor hizo una pausa y me entregó un sobre. He cancelado los pagarés que Julián tenía contra la casa de tu madre. No por ellas, sino por la memoria de tu padre. Ahora son libres, pero también están solas. Julián no volverá a molestarte. Sentí que el aire finalmente regresaba a mis pulmones. El plan de mi familia se había derrumbado como un castillo de naipes. Tras la reunión con el padre de Julián, volví a casa sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. La amenaza de Julián se había disipado gracias a la intervención de su padre, pero la traición de mi madre y mi hermana seguía ardiendo en mi pecho. Sabía que sin el dinero de Julián, el estilo de vida ficticio que Sofía y mi madre llevaban se desmoronaría en cuestión de semanas. Y así fue. No pasaron ni 3 días cuando Sofía apareció en la puerta de nuestro apartamento, gritando como una loca. Daniel no la dejó entrar, pero yo me puse detrás de él, queriendo ver su rostro por última vez. Nos arruinaste, Valeria, gritaba Sofía, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. El padre de Julián nos quitó las tarjetas. Mañana vienen a embargar el coche. ¿Estás feliz? Tu propia hermana va a terminar en un refugio por tu culpa. Me acerqué a la puerta, protegida por el brazo de Daniel. No, Sofía. Tú nos arruinaste. Tú decidiste que mi matrimonio y mi embarazo eran fichas de casino. Tuviste la oportunidad de ser una hermana y una tía, pero elegiste ser una corredora de bolsa de vidas ajenas. El hecho de que te importe más el coche que el haber intentado destruir mi familia dice todo lo que necesito saber. Mi madre estaba en el coche de Sofía, llorando dramáticamente, esperando que yo cediera ante su espectáculo. Pero mi corazón se había vuelto de piedra para ellas. Váyanse de aquí antes de que llame a la policía para que ejecute la orden de alejamiento, advirtió Daniel con una voz que no admitía réplicas. Sofía lanzó un último insulto, algo sobre cómo Daniel nunca sería suficiente, y se marchó chillando neumáticos. Fue la última vez que las vi en persona. Daniel me abrazó con fuerza mientras cerraba la puerta. Ya está, Val. Se acabó el teatro. En las semanas siguientes, la verdad se filtró por completo en nuestro círculo social. Resultó que Sofía no solo le debía dinero a Julián, le debía a media ciudad. Había usado el nombre de mi padre para obtener préstamos que nunca pagó. Mi madre, en su ceguera voluntaria, había firmado documentos que la hacían responsable de todo. Al final, tuvieron que vender la casa familiar y mudarse a un pequeño apartamento alquilado en una zona barata. Julián, fiel a la palabra de su padre, desapareció del mapa. Se dice que fue enviado a una sucursal en el sudeste asiático, bajo estricta supervisión. Lo más doloroso fue limpiar nuestro círculo de amigos. Algunos habían sido cómplices silenciosos, sabiendo que Sofía buscaba a Julián pero sin decirme nada por no querer meterse en problemas familiares. A ellos también los saqué de mi vida. Daniel y yo decidimos que nuestro hijo merecía empezar desde cero, rodeado solo de personas cuya lealtad fuera inquebrantable. Empezamos a decorar la habitación del bebé, esta vez con una alegría real, sin el temor de que una llamada de Sofía arruinara el día. La paz que se instaló en nuestro hogar era tan profunda que a veces me parecía irreal. A pesar de todo, hubo momentos de duda. ¿Fui muy dura? ¿Debí ayudarlas económicamente? Pero luego recordaba la glorieta. Recordaba a Julián sugiriendo que mintiera sobre la paternidad de mi bebé y a mi madre asintiendo con la cabeza. No, no fui dura. Fui justa. Ellas no intentaron robarme dinero, intentaron robarme mi identidad, mi paz y al padre de mi hijo. Eso no tiene precio ni perdón.
Mi embarazo, que ellas quisieron usar como arma, se convirtió en mi escudo. Gracias a este bebé, tuve la fuerza para enfrentar una mentira que llevaba 10 años cocinándose. El plan macabro había fallado, y por fin, Daniel y yo éramos los únicos dueños de nuestra historia. Con la tormenta familiar finalmente disipada, los meses restantes de mi embarazo se convirtieron en un periodo de introspección y fortalecimiento. Daniel y yo asistimos a terapia de pareja, no porque nuestra relación estuviera rota, sino para procesar el trauma de la extorsión. Aprendí que durante años había vivido bajo un gaslighting constante, donde mi hermana me hacía dudar de mis propias percepciones para mantenerme cerca de Julián. Descubrir que mi madre había sido cómplice desde el principio fue la herida más difícil de sanar, pero la terapia me dio las herramientas para aceptar que no puedo salvar a quien no quiere ser salvado. Daniel, por su parte, se convirtió en mi héroe cotidiano. No solo se encargó de todos los aspectos legales para que yo no tuviera que hablar con abogados, sino que redobló su apoyo en casa. Cocinaba, me daba masajes en los pies y le leía cuentos a mi vientre todas las noches. Nuestro hijo va a saber lo que es un padre de verdad, me decía siempre. Y yo lo creía con todo mi ser. Mis primas y mis tíos, los que realmente se preocupaban, se acercaron a nosotros. Organizamos un baby shower real, esta vez pequeño, honesto y lleno de gente que nos amaba de verdad. No hubo emboscadas, solo globos azules y regalos útiles. Sin embargo, el destino tenía un último giro. Un mes antes de mi fecha de parto, recibí una carta escrita a mano. Era de mi madre. En ella, no pedía perdón. En lugar de eso, me culpaba por su miseria actual. Decía que Sofía estaba trabajando en un centro comercial y que ella apenas podía pagar las facturas de la luz. Terminaba la carta diciendo que esperaba que el bebé se pareciera a mi padre para que yo recordara cada día lo que había destruido. Leí la carta 2 veces, la rompí en pedazos y la tiré al contenedor de reciclaje. Ya no me afectaba. Sus palabras eran los últimos estertores de un egoísmo que ya no tenía espacio en mi vida. Hablé con Daniel sobre la posibilidad de que intentaran aparecer en el hospital el día del parto. Él ya había hablado con el personal de seguridad y mi nombre estaba en una lista de protección especial. Nadie que no esté autorizado pondrá un pie en esa habitación, me aseguró. Esa certeza me permitió concentrarme en lo único importante, traer a Leo al mundo. Me di cuenta de que la familia no es un vínculo de sangre que te obliga a aceptar abusos, es una red de seguridad que tú mismo eliges tejer. Mi familia ahora era Daniel, mis amigos verdaderos y el pequeño ser que crecía dentro de mí. Mirando hacia atrás, a aquel sábado en la quinta, veo ese evento como el momento en que finalmente desperté. Si no hubiera ocurrido esa emboscada, quizás habría seguido tolerando los insultos sutiles de Sofía por otros 10 años. Su ambición y su falta de escrúpulos me obligaron a cortar de raíz una relación que me estaba consumiendo. Julián, Sofía y mi madre pensaron que el embarazo me haría débil y manipulable. No sabían que la maternidad me daría garras. El plan macabro no solo salió a la luz, se quemó bajo el resplandor de mi nueva realidad. Estaba lista para ser madre, y estaba más segura que nunca de que Daniel era, y siempre sería, el gran amor de mi vida. El día que Leo nació, el mundo pareció detenerse. Fue un parto largo y agotador, pero cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, todo el dolor de los últimos años se desvaneció. Miré a Daniel, que lloraba de pura emoción a mi lado, y luego miré a nuestro hijo. Tenía los ojos oscuros de Daniel y mi nariz. Era perfecto. En esa habitación de hospital, protegida por la seguridad y rodeada de amor, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No había sombras de Julián, no había deudas de Sofía, no había rencores de mi madre. Solo estábamos nosotros, una familia de verdad. Durante los días que pasamos en el hospital, recibimos flores de mis tíos, de los padres de Julián, quienes enviaron una tarjeta muy respetuosa deseándonos lo mejor, y de nuestros amigos. No hubo ni rastro de Sofía o de mi madre. Cumplieron la orden de alejamiento, quizás por miedo a las consecuencias legales o quizás porque finalmente entendieron que ya no tenían nada que ganar conmigo. Daniel no se separó de nosotros ni un segundo. Verlo cambiar el primer pañal de Leo con manos temblorosas pero decididas fue la confirmación final de que mi lucha había valido la pena. Hoy, Leo tiene 6 meses. Es un bebé sano, alegre y curioso que gatea por todo el salón. Cuando lo veo jugar con Daniel, a veces me pregunto cómo mi hermana pudo ser tan ciega. ¿Cómo pudo pensar que yo cambiaría esta paz por los lujos vacíos de Julián? Pero luego recuerdo que para Sofía,
El amor siempre fue una moneda y las personas, activos. Yo elegí un camino diferente. Elegí la verdad, aunque fuera dolorosa, y elegí a un hombre que me amaba por quien soy, no por lo que mi apellido podía representar para su cuenta bancaria. A veces, cuando paseo por el parque con el cochecito, me cruzo con gente que conoce a mi madre. Me cuentan que ella sigue quejándose, pero que ahora nadie le presta mucha atención. Sofía se mudó a otra ciudad, tratando de escapar de sus deudas y de su reputación. Julián sigue en el extranjero. Su plan macabro no solo no funcionó, sino que actuó como un boomerang que destruyó todo lo que ellas valoraban. A veces siento una punzada de lástima por ellas, pero desaparece en cuanto Leo me sonríe. He aprendido que perdonar no significa permitir que vuelvan a tu vida, significa dejar ir el peso para poder caminar más rápido hacia el futuro. Mi historia en Dedit termina aquí, pero mi vida con Daniel y Leo apenas comienza. A todas las mujeres que están pasando por presiones familiares similares, les digo, confíen en su instinto. No dejen que nadie, por mucha sangre que compartan, les diga a quién deben amar o cómo deben vivir. Su paz no tiene precio, y su familia es la que ustedes deciden construir con respeto y honestidad. Daniel me mira desde la cocina mientras prepara la cena y me guiña un ojo. Leo balbucea algo que suena a papá. Sonrío, cierro la computadora y me sumerjo en mi realidad. Una realidad que es, por fin, exclusivamente mía.